Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Hoy deseo hablarles de un tema muy interesante. Un tema que a mí me hizo ver con más claridad mi evolución espiritual. Vamos a hablar de ese tema que muchos han debido oír acerca de la noche oscura del alma. ¿A qué se refiere cuando hablamos de este tema? Pues muchos dicen que la noche oscura del alma es una metáfora utilizada para describir una fase en la vida espiritual de una persona, marcada por un sentido de soledad y desolación. Interesante, ¿verdad? O sea que para muchos la noche oscura del alma es aquello que sentimos como soledad y desolación interna. También se dice que en el transcurrir de toda nuestra existencia es ineludible que vivamos situaciones de pérdida, separaciones o muertes de seres queridos que dan como resultado crisis mayores o menores, dependiendo de la índole de la pérdida y el grado de egocentrismo de la persona. Entonces, estas circunstancias y experiencias vitales donde se derrumba la estructura egoica son como un tsunami emocional en el que predominan los sentimientos de vacío, miedo, soledad, así como de aislamiento, indiferencia, pérdida de energía y sentido. La noche oscura del alma también podríamos decir que es una iniciación espiritual, un tiempo de incubación para que la crisálida se convierta en mariposa, una desintegración para que se dé la transformación que nos lleve más allá de nuestros horizontes. Entonces, la noche oscura del alma hemos dicho que es una iniciación espiritual, ¿verdad? Pero también hay que ver que hay noches oscuras del alma y descensos a los infiernos ineludibles. O sea, es cuando a nosotros nos da como que prefiero morir porque sé que no voy a poder con esto. Y muchos deciden alejarse de todo, tomar esta situación como algo que ya no tiene sentido. Sentimos que no hay nada ya para nosotros, que todo es desierto, que todo es solitario, que todo es vacío. Hay un inmenso vacío en mi corazón. Muy bien decía Jung que la oscuridad y el caos preceden siempre a una expansión de la conciencia. Es muy interesante. Entonces, cuando hablamos del crecimiento personal, no es un proceso lineal, controlable y progresivo. El alma se hace visible, se manifiesta y madura con el descenso a la oscuridad. Es un proceso necesario para aprender a vivir desde el alma, en lugar de desde la tiranía del ego,
con menos certezas sobre las cosas y más en contacto con las intuiciones y las emociones. Hemos de rendirnos y dejar que todo el dolor nos pula, nos forje, nos purifique y transforme en ese fuego alquímico. El alma se nutre de la noche oscura. Qué interesante, ¿verdad? Es gestación para renacer. O sea, que después de los dolores terribles, del sufrimiento terrible, existe un renacer. Otra oportunidad para recuperar la conexión con la esencia frente al control del ego y la fuerza de la razón. En algún momento hemos de transitar también por las sombras, los valles lúgubres, sombríos de nuestro espacio interior, y el lugar del desierto donde encontrar la propia fuerza y la verdad. Dicho de otra manera, podríamos decir que la noche oscura del alma es como un portal por el cual todo estudiante debe pasar, y nos preguntamos, ¿y cómo se da esto? Entonces, para poder entender, vamos a hablar de lo que es la mente y el ego. La mente está condicionada en el tiempo y en el espacio. Para él existe el pasado, el futuro. Tiene la ilusión de que hay un flujo de tiempo que va saltando del pasado al presente y al futuro. La mente se caracteriza por la ansiedad, por esas ideas que tiene, que todo el tiempo anda ocupada, saltando de un lado a otro lado. No es constante, entrando a veces en una confusión. ¿Verdad? Entonces, tenemos la estructura de la conciencia por el otro lado, que es el alma. El alma, el cual es un vehículo del espíritu, y cuando tú decides encarnar, viene con un profundo propósito que le da significado, orientación, dirección a nuestra vida. También le da color, más sentido real, más vitalidad y trascendencia. Ese es el alma. En cambio, el ego es un fragmento que vive en la ilusión permanente, que quiere confundirnos todo el tiempo. Y si nos identificamos con el ego, con el tiempo empezaremos a sufrir. Porque, por un lado, el alma, con su propósito bien definido en la trascendencia de vivir desde la fuente, desea manifestar toda la belleza que ella misma trae en sus facultades. Manifestar abundancia, plenitud de conciencia. Entonces, en algún momento de la vida, el alma empieza desde dentro a manifestar su propósito. Como decíamos, el alma llega a este cuerpo vehículo con un propósito, con un objetivo. Entonces el alma empieza a manifestarse su sentido, y esto lo siente el ego y genera una enorme resistencia ante esta necesidad de el alma que tiene el propósito de manifestarse. Y pues se resiste el ego.
Por eso es que nosotros decimos, vaya, cuando alguien te habla de espiritualidad o de un camino de amor, tú dices, vaya, aburreras, yo me voy a lo mío, yo soy feliz con lo mío, no me hables de esas cosas. Es que se resiste el ego. Bueno, pero vemos que el alma es como un motor que por dentro empuja y empuja. Él desea cumplir su propósito, porque el alma no ha venido a instalarse en este cuerpo para dedicarse a cosas banales, a satisfacer al ego, que tener una casa, que tener un auto, que verme bella, que ir a esto o al otro. En tal sentido, ¿qué hace la persona cuando ve que el alma desea cumplir su propósito y el ego no le permite? La persona siente una gran crisis existencial entre el ego y el alma. Entonces, entra en una desesperación. Y la mente, como siempre torpe, como está guiada por el ego, busca cómo satisfacer ese vacío que sientes. Y sale en busca de una quimera, de una utopía que va a encontrar afuera. Entonces, hace largas peregrinaciones a ver si encuentra algo con que llenar ese vacío. Se dedica a la bebida, se dedica a las aventuras o algo que le dé significado a la vida. Pues empieza a comer todo lo que encuentra, compra ropa, cambia la casa, busca algo con que amortiguar ese vacío existencial que siente en lo más profundo de su pecho. Pero el alma sigue apretando y sigue apretando. Entonces, esa lucha de estas potencialidades, la resistencia del ego por no cambiar y por el otro lado del alma por manifestar su propósito, generan una especie de ruptura, de dolor profundo, de una nadiedad, que sea de nada, de pronto vacío absoluto. Desde adentro se siente un vacío profundo, a la cual llamamos la noche oscura del alma. Es una franja gris donde transitamos, que puede durar mucho tiempo. Entonces, en esta perspectiva tenemos dos caminos, porque tú ya sabes que cuando estás sintiendo esta angustia, este dolor, que nada te llena, tu angustia continúa, tu vacío continúa, estás pasando por una noche oscura del alma. Tienes dos caminos por los cuales tendrás que elegir. Son parecidos, pero son dimensionalmente opuestos uno del otro. El uno es el camino más corto y más fácil. Es la medicación, porque no puedes con tu angustia, con tu estrés, con tu ansiedad, que tú no sabes por qué. Y el otro es más comprometido con la conciencia. Y este camino es tan hermoso. Simplemente necesitas la meditación. En esta crisis existencial, si tomamos el camino de la meditación, podemos ver que la resistencia simplemente llegará a fundirse con la conciencia del ser. Entrando al territorio de la meditación, aparece lo que muchos llamamos el testigo, el observador. Ese yo soy, que observa este conflicto interno al querer identificarnos con el alma, con la conciencia. Sucede que en este momento de crisis profunda, de pronto sentimos esa plenitud del contacto genuino y aceptamos que somos la conciencia real, el ser real
ahí es cuando la ilusión del ego se empieza a derretir, porque la conciencia es la luz, es autoridad. La conciencia está arraigada en el seno de la existencia misma, en la fuente. Entonces, vemos que cuando la fuente observa a la mente disociada y la mente observa a la fuente, la mente en un proceso alquímico se funde con la fuente y desaparece la resistencia. Entonces el alma toma el control de nuestras vidas y empieza a orientarse directamente en la senda de la luz, de la integración en este maravilloso salto cuántico de la conciencia. Nos llenamos de amor, de gratitud, amamos todo lo que nos rodea, nos sentimos felices, no sabes por qué, pero soy feliz. Y luego agradecemos a esa noche oscura del alma, porque de esa noche oscura nació a este estado de conciencia del ser. Entonces, no debemos huir de la noche oscura del alma. No trates de evadirla. No trates de engañarla. No salir por conductos que no te van a llevar a ningún lado. Son trampas del ego. La noche oscura del alma se debe vivir desde el alma. Entonces, cuando el alma puede observar todo este mecanismo, el alma tiene esa potestad y esa luz de iluminar la oscuridad de esa noche y desaparecerla. Así cuando aparece ese momento, cuando aparezca, siéntete gozoso. Es el momento para despejar hacia el salto cuántico del alma. Con mucho amor ha estado con ustedes Fanny.